En este capítulo nos vamos a ocupar de las taquiarritmias, taquicardia sinusal, supraventricular, ventricular, aleteo y fibrilación y de las extrasístoles. El estímulo normal nace en el nódulo sinusal, con una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. El estímulo sinusal es normotópico, pues nace en el marcapaso fisiológico en el centro primario. Cuando se origina fuera del nódulo sinusal, se llama heterotópico o ectópico, tanto en el miocardio común como en el tejido específico. El nódulo auriculoventricular constituye el centro secundario con un ritmo de 40-60 por minuto. El centro es terciario cuando aparecen los ventrículos con una frecuencia de 20-40 por minuto. La heterotopía es pasiva en los bloqueos y activa en las extrasístoles y en las taquiarritmias. Esta imagen muestra que las taquiarritmias supraventriculares presentan un QRS estrecho y la taquicardia ventricular o supraventricular con bloqueo de rama preexistente o funcional presentan un QRS ancho. Cuando la frecuencia sinusal excede los 100 latidos por minuto en el adulto, se tiene la taquicardia sinusal. En general no supera los 180 latidos por minuto. La figura muestra que la taquicardia sinusal tiene un comienzo y una terminación gradual y la onda P puede volverse más alta y puntiaguda. Aurículas y ventrículos laten con la misma cadencia. Como consecuencia, hay una onda P delante de cada QRS y el intervalo PR permanece fijo y constante. En esta se ve una taquicardia sinusal con una frecuencia de 120 por minuto con una P delante del QRS de morfología normal. El masaje del seno carotidio y otras maniobras vagales reducen gradualmente la taquicardia sinusal, pero después del masaje carotidio vuelve a su frecuencia normal. Esta imagen nos enseña el lugar donde hay que realizar el masaje, por dentro de los esternocleidomastoideos y por debajo del gonion. Con la carótida primitiva va el vago y el seno carotidio. Si la frecuencia es grande, el masaje carotidio puede no tener efecto. La taquicardia sinusal se presenta en personas sanas, en la insuficiencia cardíaca, en la hipotensión y en la tirotoxicosis. Y también en aquellos que usan descongestivos que contengan catecolaminas, café, mate, tabaco, alcohol. La taquicardia auricular no paroxística se presenta con una frecuencia auricular de 120-250 por minuto. Electrocardiográficamente es difícil diferenciarla de la taquicardia de la unión, por eso se engloban en el término de taquicardias supraventriculares. La imagen muestra una taquicardia auricular con bloqueo auriculoventricular variable que no afecta la frecuencia. Se debe a la presencia de un foco auricular o a fenómeno de reentrada. Entre las P hay un espacio isoeléctrico. La maniobra vagal no elimina la taquicardia, aunque puede disminuir la frecuencia
por aumentar el bloqueo. Puede deberse a la digital. Si este fármaco se sigue dando, puede agregarse bloqueo auriculoventricular de primer grado o de segundo grado con fenómeno de Wenckebach. Si la digital no es la causa, puede tratarse con ella, o con beta bloqueantes, o con bloqueantes de los canales lentos del calcio. Con frecuencia se presenta en la enfermedad coronaria y en el cor pulmonale. Cuando es multifocal, se llama taquicardia auricular caótica, en cuyo caso las P adquieren distintas formas y los intervalos PP son irregulares. A menudo se ven tres formas de P. Suele verse en enfermos con EPOC y por acción de la teofilina. La taquicardia paroxística del tejido de la unión auriculoventricular tiene una frecuencia entre 70 y 130 latidos por minuto, lo mismo que la taquicardia no paroxística del tejido de la unión auriculoventricular, que es de la que nos estamos ocupando. Su característica es que no tiene un comienzo brusco. Aquí es taquicardia cuando la frecuencia supera los 60 latidos por minuto. En efecto, la frecuencia normal en el tejido de la unión está entre 40 y 60 por minuto. El ritmo es regular y las aurículas pueden ser activadas por vía retrógrada, pero habitualmente están bajo el mando sinusal o de un foco auricular o unional ectópico. Como consecuencia, hay disociación auriculoventricular. En esta imagen vemos una taquicardia de la unión auriculoventricular no paroxística. Aquí se ve que las ondas P sinusales están cerca del QRS y no hay PR, y a veces no se ve la P. Hay disociación auriculoventricular. Suele presentarse en la intoxicación digitálica, el infarto agudo de miocardio y la fiebre reumática aguda. La disociación auriculoventricular, la frecuencia del tejido de la unión auriculoventricular es más rápida que la de la sinusal, es más común acá que en la forma paroxística. También se presenta en el aleteo y la fibrilación auricular. El diagnóstico diferencial puede hacerse con la estimulación vagal, en especial con el masaje del seno carotidio. Si la frecuencia disminuye, puede tratarse de cualquier taquiarritmia supraventricular. Si la frecuencia no se modifica, puede tratarse de taquicardia supraventricular o ventricular. Si la crisis desaparece, se trata de taquicardia supraventricular, porque aquí rige la ley del todo o nada. El aleteo o flúter auricular es una arritmia formada por la actividad de un foco ectópico auricular y una arritmia. Ambos provocan en la aurícula un movimiento circular de rotación antihoraria ascendente en la aurícula izquierda y descendente en la derecha. Como consecuencia, se produce una actividad cíclica de ondas auriculares alternativamente negativas y positivas con una cadencia regular de 300 por minuto. Esa cadencia se transmite a los ventrículos, ya sea 1-1, lo que es raro y se ve casi siempre en los niños, o más a menudo como se ve en el lado derecho del esquema con una cadencia 2-1, por la presencia de un bloqueo auriculoventricular por persistencia de los periodos refractarios.
Es decir, una contracción auricular es transmitida y la siguiente es bloqueada. Se produce así una frecuencia ventricular la mitad menor de la auricular, es decir, de unos 150 por minuto. Este electrocardiograma muestra la imagen en dientes de sierra. Otra imagen de aleteo 2.1, idiopático, con QRS normales, con una frecuencia de 150 por minuto, como vemos en este otro electrocardiograma. En esta otra imagen se ve en cambio un aleteo con ritmo 4.1. Por otra parte, aquí se ve también un efecto digitálico, es decir, este enfermo estaba tomando digital. Como vemos en el electrocardiograma, se ven ondas auriculares que no son P, sino ondas F, con mayúscula de Flutter, unidas unas a otras en continuación, sin intervalo isoeléctrico, lo que los diferencia de las ondas P de la taquicardia auricular. Forman así una fase positiva y otra negativa en dientes de sierra. Ello es el reflejo de la activación ascendente en la aurícula izquierda y descendente en la derecha. Si el ritmo es irregular, indica un bloqueo aurículo-ventricular con fenómeno de Wenckebach. Cuando se parece a una fibrilación a granos gruesos, se llama fibriloaleteo y puede indicar que en una aurícula hay fibrilación y en la otra aleteo, con ritmo más lento. Se denomina tipo primero o clásico cuando la frecuencia es de 300 por minuto y tipo segundo cuando llega a 450 por minuto. Suele verse en la cardiopatía reumática o isquémica, valvulopatía mitral y tricuspidia, insuficiencia cardíaca, tirotoxicosis, alcoholismo y pericarditis. Suele ser inestable, es decir, o revierte a ritmo sinusal o se transforma en fibrilación auricular. El ejercicio aumenta la frecuencia ventricular porque reduce el bloqueo. El masaje del seno carotidio disminuye la frecuencia porque aumenta el bloqueo. En el aleteo es menos frecuente la embolia sistémica porque, a diferencia de la fibrilación, la aurícula se contrae con mayor fuerza y se forman menos trombos. La fibrilación auricular es la consecuencia de múltiples focos localizados en las aurículas, cuya actividad se mantiene mediante múltiples reentradas pequeñas, dando una contracción totalmente caótica y desorganizada de las aurículas, sin que pueda efectuarse una contracción auricular hemodinámicamente efectiva. La actividad auricular no es seguida de eyección. La imagen muestra que existen dos mecanismos. El mecanismo productor, que son los múltiples focos, y el mecanismo perpetuador, que son los fenómenos de reentrada. Puede ser precedida por otra arritmia supraventricular o por extrasístoles. La actividad auricular es muy rápida, entre 300 y 500 por minuto, y es completamente irregular. Y la unión entre aurícula y ventrículo se hace de manera totalmente irregular. De ahí el nombre de arritmia completa. Por ese motivo, no todos los estímulos llegan a los ventrículos. Ello depende del periodo refractario, no del número de estímulos.
una imagen de fibrilación auricular a granos finos y gruesos. Lo mismo que en esta otra imagen. Aquí los complejos son pequeños porque se trata de una pericarditis que actúa como un dieléctrico impidiendo la llegada del estímulo. Por otra parte, en D1 se ve una extrasístole ventricular. Otra imagen bien distinta en una estenosis mitral. Aquí en B1 se ve una fibrilación a granos gruesos, simulando un aleteo. Por eso también se llama fibriloaleteo. Se ven mejor en D2, D3, AVF, V1, V2 y pueden no verse en las precordiales izquierdas. La fibrilación auricular puede ser paroxística o permanente. La paroxística se presenta en accesos que duran desde minutos a horas y días y puede acompañarse de palpitaciones, angor y edema de pulmón por insuficiencia cardíaca aguda. Durante el acceso, el volumen minuto disminuye un 25%. Por ese motivo, hay menor flujo cerebral, de ahí los fenómenos de isquemia encefálicas y las caídas tensionales y las lipotimias, y el angor por disminución del flujo coronario. Una complicación grave son las embolias originadas a expensas de desprendimientos desde un trombo auricular. El de la aurícula derecha determina embolia pulmonar con o sin infarto de pulmón. Lo de la aurícula izquierda determina la oclusión de una arteria cerebral o de los miembros o del riñón. La forma permanente también puede desaparecer espontáneamente o con el tratamiento y suele presentarse especialmente en los enfermos mitrales, en el infarto, el hipertiroidismo y en las cardiopatías hipertensivas. Cuando se presenta de manera aislada, sin cardiopatía ni otra enfermedad, se llama fibrilación auricular solitaria. Según la frecuencia ventricular, se divide en fibrilación con ritmo ventricular muy rápido, normal o casi normal y lento. El lento es propio del bloqueo auriculoventricular completo, donde la frecuencia ventricular no supera los 50 latidos por minuto. Si lo supera, hay que sospechar intoxicación digitálica, pues aumenta la excitabilidad de los focos auriculares y ventriculares. Recordar que este tipo de bloqueo, a diferencia de otros, se distingue porque no presenta P al haber fibrilación. La frecuencia suele ser muy alta cuando se presenta en un síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es lo que muestra la imagen. Aquí la frecuencia supera a veces los 300 latidos por minuto. Con los complejos anchos, por conducción accesoria, se ven complejos normales, lo que avala el diagnóstico de un síndrome de preexcitación. En el síndrome de Wolff-Parkinson-White, con conducción aberrante, suele verse también el fenómeno de Ashman, que es un intervalo RR largo, seguido de otro corto y con aspecto de bloqueo de rama en B1. Naturalmente bloqueo de rama derecha. El aleteo y la fibrilación ventriculares representan trastornos graves del ritmo cardíaco, pues provocan la muerte en 3 a 5 minutos a menos que se los trate. En general es difícil diferenciarlos
de la taquicardia ventricular en torsión de punta. De todos modos, ello solo tendría un interés académico. El aleteo se presenta como un sinusoide y raramente se registra, puesto que es inestable y tiende a convertirse en ritmo sinusal o más a menudo en fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular se identifica en el electrocardiograma por la falta de complejos QRS, segmento ST y onda T, y por la presencia de ondas cuya amplitud y frecuencia son variables. Suele asociarse a enfermedad coronaria como fenómeno terminal, la hipopotasemia, la electrocución y la ingestión de antiarrítmicos. La fibrilación ventricular es responsable del 75% de las muertes súbitas. El resto lo da la bradicardia y la asistolia. En esta imagen vimos arriba un aleteo ventricular que progresa a fibrilación, que aquí no se muestra. Y en la tira de abajo hay elevación del ST como índice de infarto de miocardio, un bloqueo de segundo grado tipo Wenckebach y una extrasístole que empieza la fibrilación ventricular. Una imagen típica y preagónica de fibrilación ventricular con cese del bombeo cardíaco se ve en esta figura. A continuación, trataremos la segunda parte que comprende taquicardias paroxísticas, extrasistolia y parasistolia.